esos truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad a ti, el único gran Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Con la creación yo canto al Rey de Reyes. Tú eres todo, te adoro por siempre. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Porque hoy hay una palabra para tu vida. ¿Cuántos toman eso para sí? Digan: Señor, yo sé que tenés una palabra para mí. Os invito a tomar asiento. Gracias a nuestros ministros acá. Nacho, bendito show, por favor. Son las actividades que tenemos. Y yo creo que el tema esto de evangelizar los micros, yo creo que honestamente lo que va a producir en los jóvenes va a ser algo muy lindo, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros creemos, ¿no?, que cuando salimos en realidad bendecimos. Sí, bendecimos. Pero yo creo que en este tiempo la iglesia tiene que estar para afuera, ¿no es cierto? Hoy estaba charlando algo con uno de los jóvenes y me decía, me impactó esto, ¿no?, que dice: yo quiero hablarle a la gente. Yo quiero hablarle a la gente. No solamente quiero entregarle algo, quiero hablarles. Y yo digo que hay algo que está pasando, porque no solamente en este joven, sino que yo sé que en varios de los jóvenes hay una necesidad. Pablo decía: me es impuesta carga. Hay algo que Dios pone, ¿no es cierto? Hay algo que Dios pone.
Y yo creo que es una actividad en la cual nosotros tenemos que agarrar y estar apoyándolo en oración. Amén. Felicito a todos los valientes que vinieron. La verdad que hace demasiado calor. Nuestros pastores están en la isla. Así que, bueno, hoy me toca compartirles una palabra. Y quiero compartirles lo que nos dejó la última vez nuestro pastor, Colosenses 3:2. Y dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y hay una versión que me gustó mucho que dice: poned el corazón más que la mirada. Y para poder entender, ¿no es cierto? Porque yo a mí personalmente, cuando recibo una palabra, me gusta escudriñar. Y en el contexto que Pablo comparte esta palabra, está hablando del bautismo, ¿no es cierto? Si somos muertos, dice, con Cristo juntamente somos resucitados. Pero suceden tantas cosas. Suceden tantas cosas, ¿no es cierto?, en este cambio. ¿Cuántos hay que están por meses, por años, y todavía no le han encontrado la vuelta a este evangelio, a esta nueva vida que está escondida en Cristo? Y muchos piensan que la solución está en saltar de iglesia en iglesia. Esa no es la solución. No es la solución. La solución está acá. Siempre está en su palabra. El hombre falla. Las denominaciones fallan. Pero su palabra permanece para siempre. Y yo estuve meditando en todo lo que pasó, ¿no es cierto?, el otro año. Nosotros hemos tenido palabras muy específicas. Taylor, cuando vino el 27 de noviembre, me encantó, ¿no?, cuando él habló de la generosidad. Ser generosos, dijo, en acciones. Ser generosos en palabras, pero ser generosos también en pensamientos. Yo creo honestamente que en este tiempo la iglesia va a dar un vuelco hacia las cosas del Señor con un compromiso verdadero. Que muchos ya en este lugar están entendiendo que jugar a ser cristiano es muy costoso. En el versículo 5, ponémelo por favor, Nacho, de Colosenses 3, habla de que hay una batalla, ¿no es cierto? Habla de que hay una guerra en nuestro interior. Porque dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí comienza a dar. Puntualmente Pablo va a la raíz del pecado. No habla de pecadores, sino puntualmente habla de fornicación, de impureza, de pasiones, de pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el versículo 6
Seguí pasándomelo. Por esto dice, viene la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los desobedientes. Y yo entendía que en esta nueva vida, ¿no es cierto?, que está escondida en Cristo Jesús, que nosotros la hemos escuchado predicar tantas veces, que tal vez tantas veces la hemos leído, no hay lugar para dos personas, no hay lugar para dos dioses. Nosotros tenemos un Dios que es celoso por nosotros y Él no nos va a compartir a nosotros con el diablo. Por eso es que se genera una guerra, ¿no es cierto? Hay un conflicto, porque dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en el 7 nos recuerda a nosotros de que en otros tiempos nosotros éramos así o no, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. ¿Qué hacíamos ante iglesia, antes de conocer a Cristo? ¿En dónde vivíamos? En esas cosas, dice. El versículo 8. Pero ahora se agrega una nueva lista para los que somos cristianos, ¿no? Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Y yo hice dos listas, ¿no? Y me sorprendió que esta segunda lista, este casillero, tiene más demanda que al principio, porque hay más cosas. ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Cómo podemos encontrarle la vuelta a ser cristianos honestamente en este tiempo? Hablar con la gente, ministrar con la gente, prestar oído a lo que la gente comparte muchas veces en una charla pastoral, es entender que la gran mayoría no conoce lo que es el amor de Dios. Conoce el amor de un padre, conocen el amor tal vez de un esposo, de una esposa, pero no conocen en realidad el amor de Dios. Y a través solamente de ese amor, ¿no es cierto?, que se derrama día a día, podemos descubrir que en ese amor hay un componente en el cual nosotros tenemos que aprender a vivir, que es la generosidad. Porque de gracia hemos recibido, ¿o no? De gracia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a caminar, comenzar a hablar. Pero acuérdense que Tommy Montenegro dijo que si es necesario tenemos que hablar. ¿Se acuerdan, no? Que dijo eso. Si es necesario, acompañémoslos con la palabra. La generosidad, dijo Chris Méndez. Yo le voy a ir haciendo un recuento de cosas, ¿no es cierto?, para traerle a memoria también la palabra. La generosidad, dijo, que no es un estado financiero. La generosidad es la decisión de un corazón que fue tocado por Dios y fue cambiado. El ser generoso, ¿no es cierto? Dios está buscando honestamente personas que sean generosas en las acciones, que así como ustedes quieren que le hagan las personas, como habla en Mateo 7, así ustedes tienen que aprender a tratar a las personas.
Porque es muy fácil exigirle al otro que cambie cuando nosotros seguimos en nuestra misma postura. Tenemos que ser generosos en la palabra, porque en la palabra de Dios, en la palabra que sale de nuestra boca, está el poder de la vida y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué palabras estamos hablando en este tiempo? Yo creo que este año 2016, el Señor no solamente viene a cambiar nuestro corazón, viene a situar el amor en el lugar correcto, sino que también viene a cambiar un montón de modales y modas que han entrado dentro de la iglesia. Usamos la palabra no seas religioso para permitirnos cosas. Pero recién, una de las cosas que decía, tengamos cuidado que no sea una palabra deshonesta. El modelo a seguir siempre es Jesús, no es el hombre. Yo jamás en la Biblia, en ninguno de los evangelios, leí palabras deshonestas de Jesús. Yo creo que tenemos que volver al modelo original. Tenemos que volver al modelo que es bíblico. ¿Saben qué? Yo personalmente dije, no voy a comer más del plato ajeno. Este año me determiné a comer de lo que Dios tiene preparado para mi vida. Y eso demanda de nosotros oración. Demanda de nosotros entrar en los secretos. Demanda de nosotros pasar tiempo con Dios. ¿Saben qué? Cuando vino acá, ¿se acuerdan, no? Del evangelista Roy Durman era, ¿no? Yo la verdad me sorprendí. Jamás había visto milagros así tan cerca. Y yo entiendo que tiene que ver con lo que dice la palabra. Cuando Pedro mira al cojo y le dice, lo que tengo te doy. Lo que vos tenés, iglesia, lo que vos tenés como don persona, alcanza para levantar un paralítico, alcanza para darle vista a un ciego. Yo creo que ese te doy lo que tengo tiene que ver con ser lleno de Él. Aderezas mesa en presencia de mí delante de mis angustiadores, dijo David. David sabía que Dios le preparaba mesa a él. Y si él tenía un lugar en la mesa, tenía una silla, también tenía un plato. Y David era un hombre muy sabio. Sabía servirse de lo mejor porque era hijo del rey. Este es un tiempo donde honestamente como iglesia, yo creo que el desafío, ¿no es cierto?, que Dios nos presenta, un buen desafío, es volver a las cosas básicas. La oración, buscar su rostro. Segunda de Crónicas 7:29 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. ¿Qué nos pide? Que nos humillemos. Y orare. ¿Qué nos pide? Oración. Y buscare mi rostro. ¿Qué nos pide? Que dejemos de mirar sus manos solamente. Que podamos mirarlo a la cara. Que podamos pasar tiempo con Él bendiciendo su nombre. Que dejemos de tenerlo a un Dios como al Che Pibe, como al que yo llamo y Él tiene que traerme una respuesta, porque yo lo elegí a Él como Dios. Y por último dice: si se convirtieren de sus malos caminos. Todo esto me lo habló primeramente a mí, no lo tome para usted, me lo habló a mí. Y después hay una palabra que divide
Dice, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Siempre queremos que nos perdone los pecados, ¿no es cierto? Señor, te pido que me perdones. Siempre queremos, ¿no es cierto?, que sane nuestra tierra, que sane nuestro matrimonio, que sane nuestra familia, que sane, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacemos para que eso suceda? Cuando se invita a pasar al altar, saben que yo veo que mucha gente se queda como si no necesitara de Dios. Cuando hay un llamado al altar, significa hay algo que se está consagrando a Dios. Se habla de un sacrificio vivo y agradable. Dios busca personas jugadas. Dios busca personas jugadas. El video que compartió el otro día la familia esta de los Gavis, me impactó ese hombre. Me impactó ese hombre que no solamente recibió a Cristo en su corazón y dice que se transformó en un hombre rico, sino que se animó a hacer una cruz, la pintó de rojo y la puso en un lugar bien alto, bien visible, en un lugar que para ser cristianos hay que estar bien locos. Porque si ustedes miran los noticieros, van a ver qué es lo que pasa en esas tierras lejanas. Pero la vida cristiana, me compartía, ¿no es cierto?, el hermano, es apasionante. Cada aldea que ellos van a visitar no saben con qué enemigo se van a encontrar, pero saben qué es lo que dicen, que siempre el Señor está con ellos, que siempre el respaldo de los cielos está en ellos, porque eso habla de personas llenas de fuego, llenas de pasión, comprometidas y entregadas honestamente, para hacer que la historia, ¿no es cierto?, de muchas familias, para que la historia, ¿no es cierto?, de muchas aldeas sean transformadas. La vida cristiana no es para mediocres. La vida cristiana no es para mediocres. Es para personas que honestamente estén locas y que estén dispuestas a pagar el precio. Y por último, quiero compartirles lo que compartió, ¿no?, del buen samaritano. A mí me tocó mucho esa palabra también. ¿Cuántos estuvieron el domingo? ¿Cuántos escucharon la palabra respecto al samaritano ahí en Lucas 10? Y acá relata una historia, ¿no es cierto?, que vez tras vez uno puede ver que se repite. (10:25) de Lucas dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Lo que está escrito no se puede cambiar, pero cómo lees se puede cambiar, porque es de acuerdo a la interpretación, de acuerdo a lo que nosotros entendemos en ese momento de la palabra. Por eso es que muchas veces nosotros mismos le hacemos decir al Señor cosas que no dice su palabra, porque la acomodamos a nuestra vivencia, a nuestra necesidad, a nuestra circunstancia. Pero su palabra tiene más peso y más profundidad.
Y este hombre, intérprete de la ley, ¿saben lo que es? Intérprete de la ley puede ser, dice, o un escriba o un fariseo. Significaba que eran hombres que conocían la palabra, pero hacían esto para tentarle a Dios, para probarle, ¿no es cierto? Por eso es que Jesús, cuando le responde con dos preguntas. La hace bien cortita, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? Y aquel le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Saben qué? Yo me estuve fijando y ahí en realidad hay un resumen que él hace del libro de Deuteronomio, del libro de Éxodo. Y yo digo, ¿para qué agregó, no es cierto, lo que dice en Levítico? Porque en Levítico dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Y quién es mi prójimo? Porque estas personas sabían diferenciar entre prójimo y prójimo. El samaritano no era un prójimo. El gentil no era un prójimo. Ellos hacían acepción de personas. Por eso es que después pasa a relatarle la historia donde habla del sacerdote, del levita y de este samaritano. El sacerdote, ¿saben en realidad por qué no se detiene? Porque si el sacerdote se acerca y toca un cuerpo muerto, 7 días tiene que apartarse y tiene que limpiarse. ¿Saben por qué no se acerca al levita? Es cierto, dice, que puede ser por sus muchas actividades dentro del templo, pero también había una realidad en ese tiempo, y era que era un lugar donde tenías que pasar acompañado por mucha gente. Y sin embargo, la historia que relata Jesús habla de una sola persona. Era un lugar peligroso y da las características de cada uno. Y yo decía: Señor, la verdad, esta es la iglesia delante tuyo. Los sacerdotes, los levitas y los samaritanos. Y me impacta a mí que en esta historia habla de un samaritano. Y el samaritano era el que vivía más lejos, porque dice que estaba de paso. Él era el que tenía que transitar más distancia, porque iba a Samaria, al norte de Jerusalén. Pero sin embargo, esta persona es la que se detuvo. Bien has dicho. Podemos saber textos bíblicos. ¿Quiénes saben textos bíblicos acá? Yo sé un montón. Yo sé un montón. Pero le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. No tiene que ver con que solamente conozcas, sino que tenés que hacer, dice el Señor. Saber no es igual a hacer. Saber de memoria algo no es igual a hacer. Tiene otra implicancia, otro significado. Cuando vos haces, entrás en lo que Dios tiene preparado para tu vida. Mientras vos sepas nada más la palabra, vos vas a ser un espectador. Y Dios quiere que en este tiempo, honestamente, la iglesia participe. La iglesia participe. La necesidad es una oportunidad siempre para glorificar a Dios. Hay que vendar las heridas. Tenemos que aprender primeramente a detenernos. La enseñanza es esto: detenernos. ¿Saben qué es lo que compartíamos?
con el misionero el otro día afuera, nosotros tenemos un saludo muy coloquial, ¿no? El argentino. ¿Cómo estás? ¿Saben lo que me dijo él a mí? Y yo se los comparto a ustedes porque creo que les va a hacer bien. Me dice, ¿por qué el cristiano dice no saluda, Dios te bendiga? Porque si vos le estás diciendo a una persona, ¿cómo estás? Tenés que estar dispuesto a pararte y escucharle honestamente. Oh, Dios te bendiga. Oh, ¿cómo estás? Todo bien, ya está, todo bien. No. Yo creo que aún esas cosas nosotros tenemos que rever. Si estamos dispuestos a acercarnos a un hermano, ¿no es cierto? Y preguntarle, ¿cómo estás? Tenemos que estar dispuestos a escuchar. Tenemos que estar dispuestos a vendar. Tenemos que estar dispuestos a echar aceite. Tenemos que estar dispuestos a compartirle palabra. Tenemos que estar dispuestos si está caído. Porque este samaritano dijo que lo levantó y lo cargó. Lo cargó. Y él lo guió y lo llevó a un lugar seguro. Y hay algo más que me impacta. Que pagó todo. Pagó todo, dice. Pero a la vuelta dice, si hay una deuda, voy a venir a pagarla. ¿Sabe de qué me habla eso? De que a la vuelta iba a venir a preguntar por esa persona. Y tal vez le hubieran dicho, es el vecino que vive allá, acá, no sé, a 10 cuadras. Nosotros a veces pensamos que dentro de la iglesia suceden milagros. Entran de allá, ya se convirtieron, ya son cristianos, son santos. No. Hay que trabajar con las personas. Hay que acercarse. Hay que acercarse. Cuando Dios pone una persona, es porque Dios nos vio confiable. Esa es otra frase que la verdad digo, wow. Cuando Dios nos pone una persona enfrente, cuando Dios pone una necesidad enfrente nuestro, es porque Dios nos vio confiable. Y el principio sigue siendo el mismo. De gracia recibiste, de gracia tenés que volver a dar. Para entender a alguien, tenés que haber pasado por ese lugar. Y si no pasaste por ese lugar, tenés que igual detenerte. Porque Dios siempre te va a dar una palabra para esa persona. La indiferencia, dijo, siempre encuentra una excusa. Pero el amor siempre encuentra una oportunidad de dar. Yo quisiera que te puedas poner de pie. Y quisiera que ustedes puedan entender. Invito a los servidores del templo, por favor, que pasen acá adelante. Que puedan ustedes entender que el alma generosa es la que prospera en el camino del Señor. Aquel que está dispuesto a invertir. Aquel que está dispuesto a acercarse confiadamente. Aquel que honestamente dice, mi economía no depende de un ministro, no depende de la firma de un decreto presidencial, depende de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y yo quiero que vos en esta noche puedas tomar tu ofrenda y vamos a orar al Dios de los cielos. Porque Él sigue siendo el que provee. Él sigue siendo el que provee. Toma tu ofrenda y levántala. Cerrá tus ojos y busca de Dios. Padre, quiero darte gracias primeramente, Señor, por tu palabra. Porque es tu palabra, Señor amado, la que sigue siendo viva y eficaz. Y más penetrante que espada de doble filo. Hoy, Señor amado, todos juntos, Señor amado, como congregación, Señor, buscamos tu rostro,
Buscamos, Señor, la dirección, Señor. Y queremos que en este año 2016 vos puedas sorprendernos, Señor. Puedas sorprendernos. La riqueza no viene como algo mágico, como algo que va a aparecer de la nada. La riqueza viene cuando nosotros nos acercamos y creemos. Señor, oro para que en esta noche, Señor amado, tú bendigas, Señor, cada mano. Que bendigas cada mano, Señor amado, que en fe, Señor amado, están dispuestos a dar. Creyendo, Señor amado, que hay una tierra buena donde uno puede sembrar, pero que también hay, en esa tierra buena podemos levantar fruto a 30, 60 y al 100 por uno. Padre amado, mira por las manos que se han levantado, pero también te pido, Señor amado, que mires por aquellas personas, Señor, que hoy no tienen, Señor, para ofrendar. Señor, para que vos puedas sorprenderlo en esta noche. Para que vos puedas sorprenderle en esta noche. Pueden pasar. Y a medida que vas ofrendando, vamos a terminar arriba, adorando, bendiciendo, declarando que Dios es bueno y que para siempre su misericordia. El Dios que llena los cielos y la tierra con su gloria es el Dios que quiere bendecir tu vida.
Que Dios les bendiga. Antes de irse, por primera vez vino alguien nuevo. ¿No? Amén. Que Dios te bendiga, Yelem. Bienvenida. Primera vez. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar. ¿Recibiste alguna vez a Cristo en tu corazón? ¿Cómo es el nombre? Isabel. Yo quisiera que todos puedan cerrar sus ojos y que podamos acompañar a Yelena e Isabel diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hoy, Señor, quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y a partir de hoy, Señor, endereza mis pasos. Me declaro en el nombre de Jesús una persona nueva, para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Hijo y para gloria de Dios Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios los bendiga y los esperamos el domingo. Que Dios los rebendiga.